¿De verdad Carlo Acutis merece ser santo? La pregunta suena incómoda, casi irreverente, pero es necesaria, porque detrás de su imagen de muchacho alegre, devoto y tecnológico, existe un debate profundo sobre lo que significa la santidad en nuestros días. Y lo más sorprendente, el Papa León XIV ya ha confirmado que lo canonizará este 7 de septiembre, convirtiéndolo en el primer santo millennial. Pero, ¿es la Iglesia la que se adapta al mundo digital? ¿O es Carlo quien realmente encarna la santidad de siempre? A lo largo de este video, vamos a explorar esa duda que muchos fieles tienen en silencio. La canonización de Carlo Acutis responde a un verdadero reconocimiento de su vida santa, o más bien a un impulso mediático para atraer a las nuevas generaciones. Vamos a ver sus virtudes, pero también los cuestionamientos que despierta su rápida elevación a los altares. Al final, serás tú quien saque la conclusión. Imagina por un momento la escena en el Vaticano. Millones de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, cámaras de todo el mundo transmitiendo en directo, jóvenes que nunca habían puesto un pie en una iglesia, pero que ahora pronuncian el nombre de Carlo como si lo conocieran de toda la vida. Y en medio de esa multitud surge la pregunta que muchos se hacen en voz baja: ¿qué significa ser santo en pleno siglo XXI? La Iglesia siempre ha sido cuidadosa con los procesos de canonización. En promedio, durante siglos pasaban más de 200 años entre la muerte de un candidato y su proclamación como santo. Carlo apenas lleva 19 años en la tumba y ya está a punto de ser inscrito en el registro de los santos. Eso es lo que desconcierta a algunos, porque la santidad, dicen, requiere tiempo, pruebas y una fama que se consolide más allá de las emociones del momento. Pero también hay quienes defienden su causa con entusiasmo. Dicen que Carlo es la prueba de que la santidad no es un ideal lejano, sino algo al alcance de todos, que se puede vivir la fe con naturalidad incluso en medio de los videojuegos, internet y las redes sociales. Y esa visión conecta especialmente con las palabras de Jesús: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 14. Carlo era un adolescente como cualquier otro, con gustos normales, con defectos, pero con una diferencia: ponía a Dios en el centro de su vida. Asistía a misa diaria, rezaba el rosario, hacía adoración al Santísimo y además usó sus conocimientos de informática para evangelizar. Su gran obra fue una exposición digital de milagros eucarísticos que recorrió el mundo entero y todavía hoy sigue siendo consultada en parroquias de distintos países. Hasta aquí todo suena perfecto, pero detengámonos un momento. ¿No es cierto que en la historia de la Iglesia han existido miles de jóvenes devotos, amantes de la misa y de la oración, que nunca fueron canonizados? ¿Qué tiene Carlo que lo hace distinto? Aquí entra el debate. Para algunos, la diferencia está en que supo hablar el lenguaje de su tiempo. Como dice San Pablo: me he hecho todo para todos, para ganar a algunos a cualquier precio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 22. Carlo fue un chico que, en lugar de usar internet para distraerse, lo convirtió en un medio para acercar a otros a Jesús. Para muchos, eso lo hace un pionero y un modelo de santidad para este siglo. Pero para otros, canonizarlo tan rápido puede ser un riesgo. Podría confundirse la fama digital con la santidad verdadera. Y aquí surge una pregunta aún más grande: ¿se puede medir la santidad en clics y seguidores? Carlo Acutis nació en Londres en mayo de 1991, pero creció en Milán, Italia. Desde pequeño mostró algo que sorprendió a su propia familia: una atracción natural por lo sagrado. Su madre ha contado que, con apenas 3 años, Carlo pedía entrar a las iglesias para saludar a Jesús y llevar flores a la Virgen. Sin embargo, lo curioso es que sus padres no eran practicantes. Fue su niñera polaca, Beata, una mujer devota de San Juan Pablo II, quien lo introdujo en la fe. Es decir, la chispa no vino de una familia muy religiosa, sino de una providencia inesperada.
A los 7 años pidió hacer la primera comunión y desde ese día jamás dejó de asistir a misa diaria. No solo eso, rezaba el rosario todos los días, hacía adoración eucarística y buscaba momentos para estar en silencio frente al sagrario. Decía que la Eucaristía es mi autopista al cielo. Esa frase resume su espiritualidad, sencilla, directa y profundamente centrada en Cristo. Pero Carlo no era un muchacho extraño, aislado del mundo. Le gustaban los videojuegos, el fútbol, las películas y las bromas como a cualquier adolescente. Tenía sus defectos. Era glotón, amaba la Nutella y los helados, y luchaba por controlar su temperamento cuando se ponía a hacer reír demasiado en clase. Esa combinación de humanidad y devoción es lo que muchos ven como un ejemplo cercano, un santo de la puerta de al lado, como se suele decir. Ahora bien, la Iglesia no canoniza a alguien solo por ser piadoso. Se requieren signos extraordinarios, los milagros. En el caso de Carlo, hay 2 reconocidos oficialmente. El primero ocurrió en Brasil, cuando un niño de 4 años con una grave malformación en el páncreas fue curado inexplicablemente después de que su familia rezara con una reliquia de Carlo. El segundo sucedió en Costa Rica. Una joven universitaria que había sufrido un traumatismo craneal gravísimo se recuperó de forma completa tras la intercesión atribuida al joven beato. Para la Iglesia, estos son signos claros de que Carlo goza de la presencia de Dios y puede interceder por los fieles. Hasta aquí, el caso parece sólido. Un joven ejemplar en la fe, devoto de la Eucaristía, con virtudes reconocidas y milagros confirmados. Entonces, ¿por qué la duda? ¿Por qué hay quienes se preguntan si realmente merece ser santo? Porque el tiempo es corto. Murió en 2006, fue beatificado en 2020 y será canonizado en 2025. Estamos hablando de menos de 20 años desde su muerte hasta su canonización. Eso es lo que muchos consideran demasiado rápido. En comparación, santos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila o incluso San Francisco de Asís tuvieron procesos mucho más largos, donde la Iglesia pudo evaluar su legado con mayor perspectiva histórica. El argumento crítico es que un joven con una vida breve, aunque ejemplar, todavía no ha tenido el tiempo suficiente para que su fama de santidad madure sin estar influida por la emoción del momento. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estamos canonizando a Carlo por lo que fue, o también por lo que representa en este tiempo digital? El Papa León XIV ha defendido que la santidad no depende de la edad ni del contexto. Dijo recientemente en una reunión con cardenales: Carlo nos recuerda que la pureza de corazón es posible, incluso en un mundo dominado por la tecnología. Él supo usarla para Dios y no contra Dios. Palabras que inspiran, pero que también invitan a reflexionar. ¿Basta con ser un buen ejemplo juvenil para ser santo? En la Biblia, Jesús mismo advierte: por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7, versículo 16. Y quizás ese sea el punto. ¿Los frutos de Carlo son suficientes para sostener una santidad eterna o se necesita más tiempo para verlo con claridad? El gran desafío que plantea la canonización de Carlo Acutis es este: ¿hasta qué punto la Iglesia está canonizando una vida santa? ¿Y hasta qué punto está respondiendo a una necesidad de conectar con los jóvenes en la era digital? Muchos fieles, sobre todo los de mayor edad, lo expresan con claridad. ¿Cómo puede ser santo alguien que murió con solo 15 años, sin haber pasado por las pruebas de una vida adulta? Y no es una crítica contra Carlo en sí, sino un miedo profundo a que la Iglesia se deje llevar por el entusiasmo mediático, olvidando la prudencia que siempre caracterizó a los procesos de santidad. Porque si lo pensamos bien, Carlo no vivió un matrimonio, no afrontó la crianza de hijos, no pasó por una larga vida de fe en medio de las dificultades del trabajo, las deudas o los conflictos sociales. Murió siendo un muchacho.
Y es allí donde algunos dicen, pero la santidad no es cosa de niños buenos, sino de hombres y mujeres que perseveran hasta el final. Sin embargo, la respuesta de quienes lo defienden es igual de fuerte. ¿Acaso Jesús no dijo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él? Lucas capítulo 18, versículo 17. Según esta visión, Carlo no necesitaba una vida larga para dar testimonio. Lo que hizo en 15 años bastó para mostrar que estaba totalmente entregado a Dios. La duda persiste y no es nueva. La Iglesia ha enfrentado estas discusiones muchas veces. Cuando se canonizó a santos jóvenes como Santa María Goretti, muchos preguntaron lo mismo. ¿Cómo puede ser santo alguien que apenas tuvo tiempo de vivir? La respuesta fue que la santidad no se mide en años, sino en fidelidad. Pero lo que hace diferente el caso de Carlo es el contexto digital. Nunca antes un candidato a santo había tenido tanta exposición en medios, internet y redes sociales. Su tumba en Asís es visitada por miles de jóvenes que lo conocen no por su parroquia, sino por videos, documentales y hasta publicaciones en TikTok. Y aquí es donde surge la preocupación. ¿Es esto un fenómeno de fe genuina o un efecto de la era de la comunicación instantánea? En la práctica, esto significa que Carlo ya es un influencer, incluso antes de ser santo. Y esa palabra, influencer, provoca desconfianza en muchos católicos, porque saben que los influencers del mundo digital son figuras pasajeras que hoy brillan y mañana se olvidan. La santidad, en cambio, es eterna, estable, firme. Imaginemos por un momento a un fiel de 80 años en México, España o Colombia, que toda la vida ha venerado santos como San José, Santa Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II. Para ellos, la vida de Carlo puede parecer demasiado corta, demasiado simple, demasiado rápida. Y es normal que se pregunten, ¿es esta la misma santidad de siempre o es una santidad express? El Papa León XIV ha respondido a esta inquietud con una frase contundente. El Espíritu Santo no conoce edades ni tiempos, sopla donde quiere y como quiere, palabras que invitan a confiar. Pero en el fondo, muchos católicos sienten que la canonización de Carlo es también una prueba para ellos. Aceptar que Dios puede obrar incluso en los caminos más inesperados, como el de un adolescente con una computadora en la mano. Y es aquí donde llegamos al verdadero desafío. ¿Cómo distinguir entre la fama mediática y la santidad auténtica? Porque, como dice la Escritura, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Los testimonios sobre Carlo Acutis conmueven a cualquiera. Su madre, Antonia, siempre cuenta que él tenía una pureza extraordinaria, una capacidad de mirar a los demás con ternura y sin egoísmo. Desde niño ayudaba a los pobres. Regalaba sus ahorros para comprar sacos de dormir a personas sin techo y servía como voluntario en comedores sociales. Sus amigos dicen que nunca hablaba mal de nadie y que tenía una sonrisa que contagiaba paz. Un sacerdote de Asís lo resumió con una frase que se volvió viral. Carlo era un franciscano sin sayal, es decir, sin hábito religioso, vivía el espíritu de San Francisco de Asís. Y de hecho, pidió ser enterrado en el santuario del despojo, el mismo lugar donde Francisco renunció a sus bienes para seguir a Cristo. Un gesto simbólico, casi profético, que une su historia a la de uno de los santos más grandes de la Iglesia. Quienes defienden su canonización aseguran que Carlo muestra que la santidad es posible en lo ordinario, que no hace falta ser sacerdote, misionero o monja para vivir el Evangelio. Basta con poner a Cristo en el centro de cada día. Y en eso ven una enseñanza poderosa, especialmente para los jóvenes, pero también para los adultos mayores que se preguntan si su vida común, con sus rutinas y limitaciones, puede ser santa. Pero del otro lado, existen críticas que no se pueden ignorar. Hay fieles que ven con preocupación
que Carlo se ha convertido en una especie de estrella religiosa, con documentales, camisetas, páginas web y hasta memes en internet. Y se preguntan, ¿no estaremos cayendo en la tentación de idolatrar a una figura simpática en lugar de imitarla de verdad? Un católico en España lo expresó así: me preocupa que la gente hable más de Carlo que de Cristo. La santidad es reflejo de Dios, no espectáculo humano. Sus palabras reflejan un temor legítimo, que el entusiasmo juvenil convierta a Carlo en un símbolo vacío, más parecido a un influencer famoso que a un testigo de la fe. El riesgo está ahí, porque no podemos negar que el mundo digital tiende a exagerar. La imagen de Carlo con sus jeans, sus tenis y su computadora circula por todo el planeta. Y no faltan quienes lo presentan casi como un superhéroe de la fe. Pero la verdadera pregunta es, ¿eso acerca más a la gente a Dios o los deja solo admirando al joven? La Biblia es clara en este punto. San Pablo advierte en su carta a los Corintios: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. En otras palabras, ningún santo, por más admirable que sea, puede convertirse en el centro. Solo Cristo es el fundamento. Y aquí está el corazón del debate. Carlo puede ser un camino, una luz que apunta hacia Dios. Pero si se convierte en un fin en sí mismo, entonces hemos perdido la esencia. Esa es la preocupación de muchos, que la devoción a Carlo cruce la delgada línea entre veneración legítima y admiración desmedida. Por eso este tema toca una fibra muy sensible. Para algunos, Carlo es un ejemplo vivo de que la santidad es posible hoy en medio de Internet, los celulares y los videojuegos. Para otros, la rapidez de su canonización y la intensidad de su fama digital podrían distorsionar el verdadero sentido de lo que significa ser santo. Cuando el Papa León XIV anunció oficialmente la canonización de Carlo Acutis, lo hizo con palabras que sorprendieron y tranquilizaron a muchos. Dijo: Carlo nos recuerda que la santidad no es un privilegio de pocos ni un recuerdo de otros tiempos. Es una posibilidad real, cercana, posible para todos, incluso para los jóvenes que viven rodeados de pantallas, distracciones y tentaciones digitales. Carlo supo mirar a Cristo en todo, y esa mirada nos inspira a todos. Con esta declaración, el Papa no solo confirmó la canonización, sino que dejó claro que el caso de Carlo tiene un valor pedagógico. Mostrar a las nuevas generaciones que la santidad no está en el pasado, sino que puede vivirse en pleno siglo XXI. Sin embargo, ese mismo énfasis en la juventud y en el mundo digital es lo que despierta las dudas, porque ¿qué significa exactamente ser santo en un contexto como el nuestro, donde todo se mide en likes, seguidores y popularidad? La Iglesia, en su tradición, siempre ha tenido 3 criterios fundamentales para reconocer la santidad: la vida de virtud heroica, la fama de santidad y los milagros atribuidos a la intercesión del candidato. En Carlo, aparentemente, los 3 se cumplen. Su vida de virtud se ve reflejada en su amor a la Eucaristía, en su pureza de corazón, en su servicio a los pobres y en su capacidad de ofrecer su enfermedad por la Iglesia. Su fama de santidad se ha extendido por todo el mundo, y basta ver las largas filas de peregrinos en Asís para comprobarlo. Y los milagros atribuidos a él ya han sido estudiados y confirmados por comisiones médicas y teológicas. Entonces, ¿por qué tantos católicos siguen preguntándose si realmente merece ser santo? La respuesta, en el fondo, es espiritual: el miedo a confundir la admiración humana con la santidad divina. Porque no podemos olvidar lo que dice la Escritura: el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lo que nos impresiona puede no ser lo que impresiona a Dios. Aquí entra la reflexión bíblica. La santidad, según la Biblia, no depende de la fama ni de las obras externas, sino de vivir en gracia y en comunión con Dios. San Pedro lo expresa con claridad: así como el que los llamó es santo, ustedes también sean santos
en toda su manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Esa es la medida verdadera. Y en Carlo, quienes lo conocieron, aseguran que esa coherencia existía. Era el mismo delante de todos y en su vida íntima, con la mirada siempre puesta en Cristo. El Papa León XIV también quiso subrayar esto cuando habló de Carlo como un joven coherente. Dijo: no fue un santo de vitrinas, ni un santo de redes sociales. Fue un santo del día a día, de la misa diaria, del rosario, de la adoración y del amor a los pobres. En otras palabras, que la fama actual de Carlo no debe distraernos de lo esencial. Su vida escondida, silenciosa, que solo algunos conocieron de cerca. Pero incluso con estas explicaciones, la Iglesia enfrenta un desafío: cómo presentar a Carlo al mundo sin caer en la tentación de la idolatría. Porque es verdad que muchos lo ven como un modelo, pero también hay quienes ya lo tratan como un símbolo de marketing religioso, y aquí es donde se necesita discernimiento. Los obispos de Asís, que han estado cerca de la causa de canonización, han repetido en varias ocasiones que Carlo no puede convertirse en una moda, que si su figura no lleva a Cristo, entonces pierde todo sentido. Monseñor Domenico Sorrentino lo dijo de manera fuerte: Carlo no es un influencer para que lo sigamos a él, sino un testigo para que sigamos a Cristo. Si lo admiramos, pero no nos acercamos a Jesús, entonces hemos fallado. Esta advertencia es clave, porque nos recuerda que la verdadera santidad nunca se trata de la persona en sí misma, sino de su capacidad de reflejar a Dios. Los santos son como ventanas, dejan pasar la luz del cielo. Pero si nos quedamos mirando el vidrio y no la luz, perdemos la finalidad. Aquí vale la pena recordar las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. La luz de Carlo no es él mismo, sino Cristo, que brillaba a través de él. Y si su canonización se comprende de este modo, no habrá riesgo de idolatría. El problema surge cuando la gente confunde la lámpara con la luz, el santo con Dios mismo, y en eso la Iglesia tiene la responsabilidad de guiar con claridad. Ahora bien, también hay un aspecto práctico en todo esto. La canonización de Carlo puede ser vista como una estrategia providencial de la Iglesia para acercar el Evangelio a los jóvenes. En un mundo donde los adolescentes siguen más a un youtuber que a un sacerdote, tener un santo millennial es una oportunidad pastoral. Y aunque algunos lo vean como marketing religioso, no deja de ser una forma concreta de llevar a Cristo a un sector que parece cada vez más lejano de la fe. Por eso, más que ver la canonización de Carlo como un peligro, quizás lo que necesitamos es verla como un reto. ¿Seremos capaces de recibir su ejemplo no como un espectáculo, sino como una llamada a la conversión personal? Porque en el fondo, ese es el propósito de todo santo: recordarnos que nosotros también estamos llamados a la santidad. En palabras de San Pablo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Carlo no pide que lo admiremos, sino que imitemos su entrega a Dios. Y esa es la diferencia entre venerar a un santo y adorarlo de manera equivocada. El momento más fuerte de la vida de Carlo Acutis no fueron sus horas frente a la computadora programando páginas web de milagros eucarísticos, tampoco sus tardes repartiendo comida a los pobres, ni siquiera su rosario diario. El verdadero clímax de su testimonio llegó con la enfermedad, cuando la leucemia fulminante lo golpeó de manera inesperada. Allí se reveló la medida de su fe, porque cualquiera puede amar a Dios en tiempos de alegría, pero el verdadero amor se demuestra en la cruz. Era el año 2006. Carlo tenía solo 15 años.
Al inicio parecía una simple gripe, nada grave, pero muy pronto los médicos descubrieron que se trataba de una leucemia agresiva, tipo MEN3, una de las más difíciles de tratar. El diagnóstico fue devastador. No había esperanza humana. En cuestión de días, Carlo pasó de ser un muchacho lleno de vida a estar postrado en una cama de hospital. Y fue allí donde pronunció una de sus frases más impresionantes. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para ir directo al cielo y no tener que pasar por el purgatorio. Pensemos un momento en la fuerza de esas palabras. A su edad, lo normal sería quejarse, rebelarse, pedir explicaciones a Dios. Pero él, en cambio, convirtió su dolor en una ofrenda. Y aquí muchos ven un signo auténtico de santidad, la capacidad de transformar la enfermedad en un acto de amor por los demás. Lo que para otros hubiera sido una tragedia sin sentido, para Carlos se convirtió en su altar personal, su propio calvario. Su madre, Antonia, recuerda que nunca se quejó, nunca pronunció una palabra de desesperación. Al contrario, repetía, la tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad es mirar a Dios. Esa frase, escrita en su cuaderno personal, resume su manera de enfrentar la muerte. Mientras su cuerpo se debilitaba, su alma se fortalecía. Mientras los médicos perdían la esperanza, él la multiplicaba para los que lo rodeaban. El hospital de Monza, donde fue internado, todavía guarda recuerdos vivos de aquel adolescente. Las enfermeras contaban que lo veían rezar con serenidad y que incluso les hablaba de Jesús con una paz que no parecía humana. Uno de los médicos declaró: «No es posible que un muchacho tan pequeño tuviera esa madurez espiritual. Nosotros lo tratábamos como paciente, pero él nos trataba como hermanos». El 12 de octubre del 2006, fiesta de la Virgen del Pilar, Carlo entregó su alma a Dios. Tenía apenas 15 años. Sus últimas palabras fueron un acto de confianza. «Quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia para ir directo al cielo». Y con esa entrega se durmió en los brazos del Señor. Aquí es donde muchos ven el clímax de su santidad, porque murió como había vivido, con la mirada en la Eucaristía, con el corazón abierto a Dios y con la convicción de que la vida tiene sentido solo si se entrega. La Biblia nos recuerda: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo capítulo 10, versículo 39. Carlo cumplió esa palabra literalmente. El funeral fue multitudinario. No cabía un alma más en la iglesia. Lo impresionante es que asistieron muchísimas personas pobres, inmigrantes, gente sin recursos, a quienes Carlo había ayudado en secreto. Su familia no sabía la magnitud de sus obras hasta ese día. Muchos de ellos testificaron: Carlo compartía con nosotros su comida, su tiempo, su amistad. La madre confesó entre lágrimas que se sintió huérfana al escuchar tantos testimonios desconocidos. Me hablaban de mi hijo y yo no sabía nada. Me daban testimonio de la vida de Carlo y me sorprendía. Yo pensaba que era un chico normal, pero él ya estaba viviendo como un santo. Ese día, lo que parecía una tragedia se transformó en un anuncio. Un joven había muerto, sí, pero su vida empezó a dar fruto como el grano de trigo del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan, capítulo 12, versículo 24. Y el fruto comenzó a multiplicarse. Peregrinos en Asís, jóvenes que se acercaban a la fe, adultos que redescubrían la Eucaristía gracias a su testimonio. Muchos vieron en su muerte una señal profética. Que un chico del siglo XXI, con jeans, tenis y computadora, pudiera vivir la misma entrega radical de los grandes santos fue un impacto para toda la iglesia. Y aquí está la clave. Carlo no predicó con grandes discursos, sino con el modo en que murió. Esa es la prueba más fuerte de su santidad.
El Papa León XIV lo expresó con claridad. Carlo nos enseñó que la muerte no es el final, sino el paso hacia la vida eterna. Supo recibir a la hermana muerte con los brazos abiertos, como San Francisco de Asís, y en su entrega silenciosa predicó más que 1000 homilías. Por eso muchos sostienen que su canonización no es un error apresurado, sino una confirmación de lo que ya se veía en su vida y en su muerte, que Carlo vivió y murió como un santo. Después de recorrer su vida, sus virtudes, sus milagros, sus dudas y su clímax en la enfermedad, volvemos a la pregunta que inició todo este viaje. ¿Carlo Acutis realmente merece ser santo? La respuesta, como todo en la fe, no es matemática ni automática. No se trata de sumar buenas obras, restar defectos y ver si el resultado alcanza para ser canonizado. La santidad es un misterio, una obra de Dios en la vida de las personas, y lo que Carlo nos muestra es que Dios puede hacer maravillas incluso en la brevedad de una vida juvenil. Pensemos en los santos que murieron jóvenes. Santa María Goretti, con apenas 12 años, San Domingo Savio, con 14, y más recientemente, Pier Giorgio Frassati, que murió a los 24. Todos dejaron un testimonio fuerte sin necesidad de llegar a viejos. La edad no limita la gracia de Dios. Como dice el libro de la sabiduría, llegó a la perfección en pocos años. Vivió como si hubiera alcanzado muchos. Sabiduría, capítulo 4, versículo 13. Este versículo parece escrito para Carlo. Lo que muchos mayores de hoy admiran en él no es tanto su conocimiento informático o su cercanía al mundo digital, sino su capacidad de mantener el corazón limpio en medio de tantas tentaciones. Mientras la sociedad nos dice que la juventud es para experimentar, para probar de todo, Carlo demostró que la juventud también puede ser entrega, pureza y amor a Dios. Su madre lo definió con sencillez. Tenía a Dios dentro. Pero no podemos negar que también deja preguntas. La rapidez de su canonización genera dudas legítimas. ¿Qué pasará en 50 o 100 años? ¿Seguirá siendo recordado o será una moda pasajera? Aquí, la Iglesia tiene la tarea de cuidar que su figura no quede atrapada en la cultura del momento, sino que trascienda hacia lo eterno. Y esa tarea no depende solo del Papa o de los obispos, sino también de nosotros, los fieles, que decidimos si lo veneramos como un modelo de santidad o lo consumimos como un producto de admiración pasajera. Carlo, en sus escritos y testimonios, dejó frases que son verdaderos faros espirituales. Una de las más famosas es: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Con eso quería decir que cada persona tiene un llamado único de Dios, una misión irrepetible, y que la santidad consiste en descubrirla y vivirla. Este pensamiento conecta directamente con lo que dice San Pablo en Efesios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Carlo nos recuerda que la vida cristiana no se trata de imitar modas ni de copiar lo que hacen los demás, sino de vivir nuestra vocación personal con fidelidad. Esa es la raíz de la santidad. Además, su amor a la Eucaristía es un mensaje poderoso para todos, jóvenes y mayores. Mientras el mundo busca distracciones, Carlo descubrió en la misa diaria y en la adoración eucarística su fuente de fuerza. Él decía: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y con esa frase sencilla, nos predicó lo mismo que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan capítulo 6, versículo 54. En su figura podemos ver también una invitación para los adultos mayores que nos escuchan, porque muchos piensan que la santidad es algo lejano, reservado a gente extraordinaria. Pero Carlo muestra que la santidad está en lo cotidiano, en la misa, en la oración, en ayudar al que necesita,
en ofrecer los sufrimientos con paciencia. Esa es la santidad que está al alcance de todos. Claro que Carlo tenía defectos y luchas personales. Le gustaba demasiado la comida dulce, tenía que controlar su carácter y a veces se distraía en clase. Pero eso no le restaba valor. Al contrario, mostraba que la santidad no es perfección absoluta, sino lucha constante. Y eso es lo que lo hace cercano. Porque si la santidad fuera solo para los impecables, nadie tendría esperanza. Al final, Carlo no es santo porque fue perfecto, sino porque vivió unido a Cristo y puso su confianza en Él hasta el final. Y esa es la enseñanza más grande que nos deja. Entonces, ¿merece Carlo Acutis ser santo? Para muchos la respuesta ya es un sí rotundo, porque su vida es un testimonio que inspira y acerca a Dios. Para otros, aún quedan dudas legítimas, y la prudencia les invita a reflexionar. Pero lo cierto es que, al margen de las opiniones, la Iglesia lo canonizará este 7 de septiembre de 2025, y ese día pasará oficialmente a ser parte de la nube de testigos de la que habla la carta a los hebreos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Carlo será parte de esa nube, y nosotros tendremos que decidir si lo miramos como un modelo que nos anima en la carrera de la fe, o como una simple figura curiosa del siglo XXI. Después de este recorrido, tal vez entendamos que la verdadera pregunta no es si Carlo Acutis merece o no ser santo, sino si nosotros estamos dispuestos a vivir con la misma entrega. Porque Carlo no pidió admiradores, pidió imitadores, y ahí está la diferencia. Su vida nos grita algo que muchas veces olvidamos. La santidad no es un lujo para unos pocos, es la vocación de todos los bautizados. Lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. En otras palabras, Dios no quiere que solo algunos sean santos, quiere que todos lo seamos. Carlo, con su corta vida, nos enseña que no necesitamos grandes gestas ni milagros espectaculares para ser santos. Nos basta con ser fieles en lo pequeño. Ir a misa, rezar el rosario, ayudar a los necesitados, cumplir con amor nuestras tareas de cada día. Eso fue lo que Él hizo. Y por eso hoy la Iglesia lo propone como modelo. Claro que podemos seguir discutiendo. Habrá quienes piensen que su canonización es demasiado rápida, que su fama mediática ha influido demasiado. Y esas dudas son válidas, porque la fe también se alimenta de preguntas. Pero lo importante es que, más allá de las discusiones, Carlo ya está inspirando conversiones, despertando vocaciones y acercando a muchos jóvenes a la Eucaristía. Y esos son frutos que no se pueden negar. La pregunta entonces queda abierta para cada uno de nosotros. ¿Qué frutos estamos dando? Porque, como dijo Jesús, yo los he puesto para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Juan, capítulo 15, versículo 16. Carlo ya dio su fruto. Ahora nos toca a nosotros. Y si hablamos de ti que estás escuchando este video, quizás Carlo te está haciendo un llamado muy personal. Puede que seas una madre que reza por sus hijos, un abuelo que busca transmitir la fe a sus nietos, un joven que anda perdido en medio de tantas tentaciones del mundo, o una persona que carga con enfermedades y dolores. Sea cual sea tu situación, el mensaje es el mismo. La santidad es posible. Para ti, aquí y ahora. No se trata de ser famosos, ni de que nos conozcan en todas partes. Se trata de amar a Dios en lo concreto, en lo cotidiano, en el silencio de cada día. Carlo nos recuerda que incluso desde una computadora, desde un cuarto sencillo, desde la enfermedad más dura, se puede reflejar la luz de Cristo. Y ahora quiero que te lleves esta reflexión en tu corazón. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo.
¿Cuál es tu autopista? ¿Qué camino estás tomando para llegar a Dios? Quizás hoy es el momento de decidir que no quieres ser una fotocopia más del mundo, sino el original que Dios soñó cuando te creó. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que no lo dejes aquí. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para seguir profundizando en la fe y acompáñanos en este camino de reflexión. Y sobre todo, ora conmigo esta sencilla oración. Señor, así como Carlo entregó su vida en tus manos, ayúdame a entregar la mía con confianza. Que mi vida también sea luz para los demás, porque la santidad no es un recuerdo del pasado, es una posibilidad para todos hoy. Y Carlo Acutis, canonizado por el Papa León XIV, será un testimonio de que incluso en medio de la era digital, todavía se puede vivir con el corazón puesto en el cielo.